Ya estamos de regreso en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos. Vamos a platicar con el presidente del IMEF, del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Ángel García Lascurain, a quien me da gusto saludar esta mañana. ¿Cómo estás, Ángel? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Buen día, gracias por tenerme en tu programa. Bueno, pues tantas cosas que platicar con respecto al tema de la economía mexicana. La proyección de crecimiento que mantiene la Secretaría de Hacienda es de que crezca 2%, un promedio de 2% este 2020, pero prácticamente en todos los consensos de los bancos de inversión, las calificadoras, los organismos internacionales, pues está muy por debajo de eso, y ustedes también allí en el IMEF tienen una expectativa de que crezca la economía en 2020 un 0.9%. ¿Cuáles son, Ángel, los temas, los factores principales que ves tú en el entorno macroeconómico para el crecimiento de México este año? Gracias, Mario. Mira, estamos viendo el 2020 de manera positiva respecto a los resultados del 2019. En el 2019, como tú sabes, hubo una leve contracción en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Y como bien mencionas, para el año en curso estamos estimando un crecimiento de 0.9%. Entre los factores positivos vemos primero que este año no tendremos algunos eventos que ocurrieron en el primer semestre del año pasado y que impactaron negativamente la inversión y las expectativas de crecimiento, como fue el desabasto de los combustibles, el bloqueo de vías férreas en Michoacán, las huelgas en el sector maquilador, principalmente en Tamaulipas. Fueron varios eventos que sucesivamente fueron impactando durante los primeros meses del año de manera negativa, y esperamos que este año no estén presentes factores similares. Uh-huh. También el año pasado teníamos la incertidumbre respecto al nuevo Tratado de Libre Comercio, que detenía algunas inversiones y era un factor de riesgo, y también tuvo un impacto negativo. Para el año en curso, entre los elementos positivos que vemos es la reducción de las tasas de interés, que es un factor que ayuda a la inversión y al consumo. Vemos también de manera positiva los acuerdos entre el sector público y el privado para la realización de una serie de proyectos de infraestructura, y por supuesto la aprobación del mismo Tratado de Libre Comercio. Ha habido algunos factores recientes adicionales, como la instalación del nuevo gabinete para el crecimiento económico, que vemos también de manera optimista el hecho de que existe el reconocimiento de que el crecimiento es fundamental y de que haya iniciativas y acciones encaminadas en este sentido. Y a nivel global, otro factor positivo es la reducción en las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, que da un ambiente de mayor certidumbre para el 2020, aunque hay otros factores de riesgo también. Uh-huh. Pues sí, el asunto porque además se nos complica con el tema global, ¿no?, del coronavirus y todo el contagio que ha hecho a los mercados financieros y demás, pero en México el tema de la confianza empresarial, Ángel, ¿cómo lo ves? El asunto de la inversión privada, que el año pasado fue precisamente uno de los factores por los cuales la economía se quedó estancada y terminamos, según el indicador avanzado que nos presentó el INEGI, pues con una contracción ligera de 0.1%. Pero el asunto de la confianza empresarial de la inversión privada, más allá de este acuerdo de infraestructura que se anunció en noviembre pasado, viene ahora un nuevo acuerdo en el sector energético que no sabemos todavía de qué tamaño será, pero parece que va a ser importante. ¿Cómo ves el asunto de la confianza y de los mensajes que se mandan a la iniciativa privada desde el Ejecutivo Federal, desde el propio presidente López Obrador? Mira, nosotros vemos 4 elementos que son fundamentales desde la perspectiva del IMEF para fomentar la confianza. El primero de ellos es que tiene que haber mayor certidumbre respecto al rumbo futuro de las políticas públicas. Debe haber un ambiente de predictibilidad que permita la construcción de escenarios de inversión con niveles de riesgo aceptables. Tú sabes, las empresas, para llevar a cabo inversiones, plantean escenarios con distintas premisas, y debe haber los elementos necesarios para que esos escenarios generen riesgos que sean gestionables y aceptables para llevar a cabo la inversión. En ese sentido, cuando hay falta de información o de información suficiente sobre cómo se moverán las políticas públicas, o los eventos sorpresivos como los que mencionaba el año pasado, o el diseño de escenarios sobre premisas demasiado optimistas como el crecimiento de 2% que mencionabas,
pues son elementos que elevan el nivel de riesgo de los proyectos de inversión, ¿no? Un segundo elemento que también vemos como necesario es el reforzar los procedimientos de ejecución y gestión de políticas públicas sobre bases de mayor eficiencia, de eficacia y de transparencia, ¿no? Es importante ver que los objetivos que se plantean a la hora de la ejecución se lleven a cabo de manera más efectiva y de manera más transparente, ¿no? El asunto del pues para mantener el equilibrio de las finanzas públicas, la Secretaría de Hacienda el año pasado echó mano de este pues fondo de ingresos este fondo de estabilización de ingresos presupuestarios. Ya casi no nos queda mucho dinero ahí. Creo que se van a utilizar parte de esos recursos también en este 2020. ¿Cómo ven ese asunto de echar mano de estos pues de este dinero, de este guardadito que tiene el gobierno precisamente para enfrentar alguna crisis o algún evento inesperado? Pero bueno, pues Hacienda lo ha tomado para tener equilibrio en las finanzas públicas. Y junto con eso, Ángel, te quiero preguntar sobre el asunto de la reforma fiscal, que han habido recientemente declaraciones por parte de Hacienda, del subsecretario y del secretario, en los que dicen que sí se necesita, y Raquel Buenrostro, la jefa del SAT, dice que no es necesaria. Mira, sí, el tema de finanzas públicas es el factor que más nos preocupa para el 2020. Dentro del presupuesto de egresos, además del crecimiento del 2% que mencionabas, existe también una estimación de una plataforma de producción petrolera arriba de 1.9 millones de barriles. Recientemente se anunció que el resultado en el mes de enero fue elevado, se alcanzó poco más de 1.7 millones de barriles, pero aún así nosotros vemos dentro del escenario general de escasez de recursos gubernamentales como un objetivo ambicioso que se llegue a ese nivel de crecimiento, y el mismo 2% de aumento del Producto Interno Bruto, si no se logra, tendrá un impacto negativo sobre la capacidad recaudatoria del gobierno federal. Entonces sí nos preocupa que se preserve el equilibrio de finanzas públicas. No es posible mantener el superávit primario utilizando recursos que son para emergencias. Tiene que haber una transformación de fondo en la generación de ingresos, en la capacidad de generación de ingresos del gobierno federal. Ya hemos visto una transformación estructural en el gasto, con una asignación mayor a programas sociales y a la participación del Estado en el sector de energía, pero pensamos que una reforma fiscal tiene que darse precisamente para generar esa capacidad recaudadora y preservar la estabilidad sobre bases permanentes y de mediano y de largo plazo, ¿no? Bueno, muy bien, pues estaremos pendientes de todo lo que surja en el entorno macroeconómico, y ojalá que lo podamos seguir platicando contigo. Ángel García Lascurain, presidente del IMEF, del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Muchas gracias por haber tomado nuestra llamada. Al contrario, gracias, Mario, con mucho gusto. Muy buenos días, 6:39 a.m. Entrevista.